conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría y comprensión espiritual. Oh, oh. Llevando fruto en toda buena obra, agradándole en todo, creciendo en el conocimiento de Dios. Instituto Bíblico, ven Señor Jesús. Estableciendo la cultura del reino con la palabra de Dios, instruyendo nuevos discípulos. Instituto Bíblico, ven Señor Jesús. Hola, bendiciones amados hermanos, aquí te saluda el pastor Juan Carlos Lima. El día de hoy tenemos bastante que hablar, vamos a indagar mucho más profunda la vida de David. Así que no te pierdas por favor todo lo que tenemos para el día de hoy. Hemos llegado a la lección número 12 de esta serie que le hemos titulado Los libros históricos del Antiguo Testamento. Y qué bueno, amados hermanos, que sigue un grupito fiel de lograr terminar esta serie. Y quiero el día de hoy llevarte a lo que es Segunda de Samuel. Vamos a hablar bastante el día de hoy. Espero de que puedas ver la lección completa, que para mí ha sido de mucha bendición esta lección. He aprendido muchísimo, aunque ya he leído estos libros, amados hermanos, pero cuando uno lo repasa otra vez, agarra nuevas cosas. Así que ha sido bien impresionante para mi vida. Miremos entonces algunos detalles, amados hermanos, de Segunda de Samuel de mucha importancia. Por ejemplo, el título que le dan los estudiosos a este libro. El título que le dan es el libro del rey. Ese es el título que le dan los estudiosos a este libro, el libro del rey. Se trata realmente, Segunda de Samuel, de los 40 años de reino del rey David. De eso se trata Segunda de Samuel. Cubre los 40 años de su reino. Es un libro espectacular, amados hermanos. Los autores, o el autor mejor dicho, que las dos teorías que hay de quién escribió este libro es Natán o Gad, dos profetas en el tiempo de David. Uno de ellos lo escribió. ¿Por qué es de que se cree, amados hermanos? O algunos también piensan de que probablemente fueron ambos en diferentes porciones. ¿Por qué se cree esto? Bueno, una de las cosas que tenemos que recordar es de que Samuel murió en el reinado de Saúl. O sea que en el reinado de David, Samuel ya no estaba. Esa es una de las cosas de importancia. Pero la segunda es este versículo que aparece ahí. Ve conmigo a Primera de Crónicas, capítulo 29, versículo 29. Mira lo que dice. Y los hechos del rey David, primeros y postreros, están escritos en el libro de las crónicas de Samuel vidente. Esos son los primeros. En las crónicas del profeta Natán, o sea que Natán escribió algo. Y también, en las crónicas de Gad, vidente. Entonces, los tres, amados hermanos, cubrieron algún tipo de historia del rey David. Samuel, por supuesto, de la juventud del rey David, mejor dicho, y Gad y Natán del reinado de David. Entonces es muy probable que Segunda de Samuel esté compuesto de lo que escribió Natán y Gad, o probablemente uno de ellos dos escribió todo el libro. No se sabe con exactitud. Miremos ahora la fecha, amados hermanos. La fecha que le dan los estudiosos a este libro es del año 1056 a.C. a 1017 a.C. y cubre 40 años del reinado del rey David. Ahora, tenemos que saber de que no todos los libros dan esas fechas. Algunos libros, por ejemplo esta Biblia, Plenitud, da la fecha de este libro, Segunda de Samuel,
del año 931 y el año 722 a.C. Es bastante la diferencia de estos años a los que te estoy mencionando, pero ese es el rango que dan usualmente los estudiosos. Te lo dejo ahí, esa es la fecha que yo estoy usando, 1056 a.C. a 1017 a.C. Lo que sí se cree es de que segunda de Samuel se trata exactamente del reinado del rey David, 40 años de su reinado. Las palabras claves de este libro son dos palabras claves que se repiten bastante en este libro. La primera es rey o reino, con 290 veces, y la segunda palabra clave es David, con 286 veces. Se repite bastante estas dos palabras. Amén. Y el verso clave es impresionante. Mire el verso clave. Segunda de Samuel 5:12. Y entendió David que Jehová le había confirmado por rey sobre Israel y que había engrandecido su reino por amor de su pueblo Israel. Mire cómo entendió esto David, de que Dios lo había engrandecido a él, pero no necesariamente por él, sino que lo había engrandecido por amor a su pueblo. Yo creo que este pensamiento lo necesita cada líder en cada congregación. Que Dios nos bendice con la palabra y con la unción, pero no es para nuestro uso personal, ni para que nos vanagloriemos, sino que Dios nos bendice por amor a su pueblo. Impresionante este verso, me encantó bastante. Bueno, lo otro, amados hermanos, es los personajes claves de este libro. David es uno de ellos, Absalón, Betsabé y Urías. Son personajes claves de este libro. Y las historias claves. La muerte de Saúl, David rey sobre todo Israel, Betsabé y David, la traición de Absalón. Esas son historias claves y lecciones importantes que tenemos que aprender en este libro. Dios perdona el pecado, pero el pecado en sí trae consecuencias. Esa es la lección importante de este libro. Bueno, entremos entonces, amados hermanos, a ver un poquito más de este libro y miremos algunas cosas de importancia. Una de las cosas que vas a aprender del libro de Segunda de Samuel es que se separa o se divide este libro en dos secciones. La primera sección son los 20 años de bendiciones de David. Y la segunda sección son los 20 años de crisis de David. Muy importante este punto. Este libro se separa en dos, se divide en dos. 20 años de bendiciones de David a causa de su obediencia y 20 años de crisis de David a causa de su pecado, a causa de su desobediencia. Comienza, amados hermanos, algo muy bonito. Este libro dándonos a ver la devoción que tenía David al ungido de Jehová, dejándonos saber, amados hermanos, de que David, aun cuando estaba muerto Saúl, lo seguía honrando, amados hermanos. Qué impresionante, porque miramos ahí en el capítulo 1 de que a David le llegan las noticias de que Saúl falleció. Y la persona que mató a Saúl es el que va a contarle a David de la muerte de Saúl. Y uno puede pensar de que cualquiera se puede alegrar de la muerte de su grande enemigo. Pero David se lamenta de la muerte de su enemigo. Que eso es uno de los detalles que hablamos la semana pasada de por qué David era conforme al corazón de Dios. Dios perdona. Dice la Biblia, amados hermanos, que nosotros éramos enemigos de Dios y Dios a nosotros nos perdonó. Eso me llama mucho la atención, que era una característica del corazón de David. Entonces, miremos, amados hermanos, que dice, David manda a matar a la persona que mató a Saúl. Vayamos ahí al capítulo 1
versículo 7 dice, y mirando él hacia atrás me vio y me llamó. Está hablando de la amalecita. Amén. Recordemos que los amalecitas fueron aquella gente que Dios le mandó a Saúl a matar y Saúl no hizo caso. Y entonces aquí agarramos aquella lección, aquello que Dios te manda a destruir y tú no destruyes, termina destruyéndote a ti. Cuando Dios nos dice no hagas amistades con el mundo, Dios sabe por qué nos lo dice. Cuando Dios nos dice deja esa relación prohibida, Dios sabe por qué nos lo dice. Porque esas cosas van a terminar destruyéndonos a nosotros. Entonces, aquí está una amalecita y en el versículo 7 dice, y mirando él hacia atrás, me vio y me llamó y yo dije, heme aquí. Versículo 8, y me preguntó, ¿quién eres tú? Y yo le respondí, soy amalecita. Él me volvió a decir, te ruego que te pongas sobre mí y me mates, porque se ha apoderado de mí la angustia, pues mi vida está aún toda en mí. Yo entonces me puse sobre él y le maté porque sabía que no podía vivir después de su caída. Y tomé la corona que tenía en su cabeza y la argolla que traía en su brazo y las he traído acá a mi señor. Entonces David, haciendo de sus vestidos, los rasgó y lo mismo hicieron los hombres que estaban con él. Y lloraron y lamentaron y ayunaron hasta la noche. ¿Por quién? Por Saúl y por Jonatán su hijo. Y mire por favor el versículo 14. Y le dijo David, ¿cómo no tuviste temor de extender tu mano para matar al ungido de Jehová? Entonces llamó David a uno de sus hombres y le dijo, ve y mátalo. Y él lo hirió y murió. Y David le dijo, tu sangre sea sobre tu cabeza, pues tu misma boca testiguó contra ti, diciendo, yo maté al ungido de Jehová. Entonces, así comienza, amados hermanos, este primer capítulo, viendo y mostrándonos la lealtad de David, que la lealtad, amados hermanos, es un ingrediente que tiene que haber en todas las personas que son de parte de Dios. La deslealtad es lo opuesto a esto, amados hermanos, y es lo que el enemigo usó para traerse a toda esa cantidad de ángeles, amados hermanos, del cielo. El segundo punto de estos 20 años de bendición de David es David, rey sobre Judá. Es interesante que David no comienza a reinar sobre todo Israel inmediatamente. Es más, pasaron 7 años y medio antes de que David reinara en todo Israel. Hay veces nosotros pensamos que las promesas de Dios nos las van a dar en bandeja. Pero, amado hermano, entre más estudiamos la palabra nos damos cuenta que hay promesas de Dios que hay que pelearlas, que vamos a tener que conquistarlas, como Caleb, como David. David tuvo que conquistar, tanto era la convicción que tenía de la promesa que Dios le había hecho, que él tuvo que conquistar, amados hermanos, esa promesa. Y aquí, en el capítulo 2, comenzamos a ver cómo se desarrolla parte de esa promesa, pero no se completa hasta el capítulo 5, si no me equivoco, ¿sí? Hasta el capítulo 5 se completa esa promesa de que David iba a ser rey sobre todo Israel. Que, ojo, es importante notar que en este tercer punto nos vamos a dar cuenta que David entonces tuvo 3 ungimientos. El primero con Samuel en el capítulo, si no me equivoco, capítulo 16. Capítulo 16 de 1 Samuel fue su primer ungimiento. En el capítulo 2 de 2 de Samuel es su segundo ungimiento, cuando comienza a reinar sobre Judá. Y en el capítulo 5 es su tercer ungimiento, cuando comienza a reinar sobre todo Israel. Ahora, ¿cómo sabemos de que habían pasado 7 años y medio? Capítulo 2, versículo 11 nos lo dice. Y fue el número de los días que David reinó en Hebrón sobre la casa de Judá 7 años y 6 meses. ¿Eso es después de qué? Después de la muerte de Saúl. Todavía no se completaba en sí
toda la promesa que Dios le había dado. Pero ya cuando se comienza a completar, mire el capítulo 5, lo que ocurre, versículo 1. Vinieron todas las tribus de Israel a David en Hebrón y hablaron diciendo: Henos aquí, hueso tuyo y carne tuya somos. Y aún antes de ahora, cuando Saúl reinaba sobre nosotros, eras tú quien sacabas a Israel a la guerra y lo volvías a traer. Además, Jehová te ha dicho: tú apacentarás a mi pueblo Israel y tú serás príncipe sobre Israel. Ellos sabían desde un principio. No entiendo por qué estuvo esa resistencia. Hubo uno de los hijos de Saúl que comenzó a reinar por 2 años aproximadamente, amados hermanos, sobre Israel. Y tal vez esto fue lo que puso tropiezo a esto, amados hermanos, de que David no comenzara a reinar sobre todo Israel inmediatamente. Eso lo podemos ver ahí en el capítulo 2, donde Abner, capítulo 2, versículo 8, donde Abner pone a Isboset, hijo de Saúl, sobre la casa de Israel para reinar. Y dice el versículo 10, de 40 años era Isboset, hijo de Saúl, cuando comenzó a reinar sobre Israel, y reinó 2 años. Solamente los de la casa de Judá siguieron a David. Entonces hay promesas que Dios nos va a hacer, las cuales tenemos que conquistar, así como le pasó a David. A veces cuando nosotros miramos resistencia y no miramos que tan fácil se nos abrieron las puertas, pensamos, amados hermanos, de que de plano no es de Dios eso. Yo lo miro mucho en la internet, que dicen, si una puerta se te cierra es porque Dios tiene otra abierta. Y que si, amados hermanos, la resistencia es para que conquistes la promesa de Dios. Y créeme que aquí está el gran ejemplo de ello. David tuvo que conquistar Jerusalén. Ahí en el capítulo 5, versículo 6 en adelante. Tuvo que hacerle guerra a la casa de Saúl, amados hermanos, antes de obtener la promesa que Dios le había hecho. Es más, mira el capítulo 3, versículo 1, lo que dice. Hubo larga guerra entre la casa de Saúl y la casa de David, pero David se iba fortaleciendo y la casa de Saúl se iba debilitando. Entonces, no te des por vencido en las promesas de Dios. El diablo hay veces nos hace guerra para querer quitarnos las promesas de Dios para nuestra vida. Pero nosotros tenemos que perseverar y ser fieles y alcanzar y conquistar, como los grandes ejemplos de personajes que conquistaron las promesas de Dios para sus vidas. Bueno, miremos entonces el próximo punto. De repente vamos a notar, amados hermanos, de que de las primeras cosas que hace David cuando ya es rey sobre todo Israel, que esto usualmente, amados hermanos, no ocurre en muchos de los líderes. David busca el arca del pacto que representaba la presencia de Dios. Amados hermanos, cuando alguien llega al punto de cumplir aquello que nosotros le llamamos en este mundo el éxito, ¿verdad? La gente se olvida de Dios, amados hermanos. La gente cambia. Aquello que venía practicando lo deja de practicar. Y no nos damos cuenta a veces que aquello que veníamos practicando, como el ayuno, la oración, las vigilias, la lectura de la palabra, fueron los que nos llevaron, amados hermanos, a tener esa relación con Dios, para que Dios nos bendijera y nos pusiera como líderes de su pueblo. Pero aquí, amados hermanos, miramos a un varón que no se le olvidó. David busca el arca del pacto casi inmediatamente. El capítulo 6 nos lo muestra. Casi inmediatamente busca el arca del pacto. Algo que Saúl no hizo. David lo hizo casi inmediatamente. Buscar la presencia de Dios. Y ahora, amados hermanos, nos vamos a dar cuenta que el capítulo 7 nos habla de el pacto de Dios con David. Y es algo muy impresionante y muy hermoso esto del capítulo 7.
¿Por qué, amados hermanos? Porque ahora Dios, al ver el corazón de David, decide hacer uno de estos hermosos pactos que están escritos en la palabra de Dios. Uno de los 9 pactos que están escritos que Dios hizo con los hombres. 9 pactos. Y uno de esos pactos es con el mismo David. Hay 9 áreas, amados hermanos, prominentes en el pacto de David, en el pacto davídico. Te las voy a enseñar aquí para que las tengas en tus notas. El primer lugar, y nos vamos a dar cuenta que el pacto de David tiene algo peculiar. Hay un cumplimiento espiritual y un cumplimiento natural de este pacto. Aparece seguido ese cumplimiento natural y ese cumplimiento espiritual. Miremos por favor Mateo capítulo 26, versículo 26. Voy a ir un poquito rápido porque no me quiero detener mucho aquí en los pactos. Capítulo 26 de Mateo, versículo 26. ¿Lo tenemos? 26. Y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo, y lo partió y dio a sus discípulos y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dijo diciendo: bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vida hasta aquel día en lo que beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Nos vamos a dar cuenta, amados hermanos, de que uno de los cumplimientos de este pacto es la bendición que Dios trajo por medio de David, de que del linaje de David iba a venir el Mesías. El Mesías venía del linaje de David y se cumplió, amados hermanos, y ahora se convierte en ese pacto espiritual que nosotros tenemos con Dios. Miremos por favor Salmos capítulo 89, versículo 3. Salmos 89, 3. ¿Lo tenemos? Ahora no vamos a poder ver todos los versos, pero vamos a ver varios. Amén. Hice pacto con mi escogido, juré a David mi siervo, diciendo: para siempre confirmaré tu descendencia y edificaré tu trono por todas las generaciones. Y es interesante porque cuando Jesús es anunciado a María por medio de aquel ángel, uno de los puntos que le hace el ángel es: y se sentará y le daré el trono de David. A Jesús, o sea, al hijo de María, le estaba diciendo el ángel a María que a su hijo le iba a dar el trono de David. Me llama la atención de que el Señor ya le había hecho esa promesa a David. Amén. Y se viene a cumplir en un pacto que tiene estas 9 áreas. Amén. Miremos entonces, aquí hay otra parte del pacto davídico, la parte natural nuevamente y la parte espiritual. Amén. Miremos ahí la parte natural, ahí en Salmos, ya que estamos por ahí cerca, si no cerraste la Biblia. Salmos capítulo 89, versículo 4. Miremos entonces, dice: para siempre confirmaré tu descendencia y edificaré tu trono por todas las generaciones. Amén. Ese es el versículo 4, el que ya habíamos leído. Y también el versículo 29 al 36. Y pondré su descendencia para siempre y su trono como los días de los cielos. Si dejaren sus hijos mi ley
y no anduvieren en mis juicios, si profanaren mis estatutos y no guardaren mis mandamientos, entonces castigaré con vara su rebelión y con azotes sus iniquidades, mas no quitaré de él mi misericordia, ni falsearé mi verdad. No olvidaré mi pacto, ni mudaré lo que ha salido de mis labios. Mira qué impresionante. Isaías capítulo 7, versículo 13. Isaías 7:13. ¿Lo tenemos? Mira lo que dice. Dijo entonces Isaías: oíd ahora, casa de David, os es poco el ser molestos a los hombres, sino que también lo seáis a mi Dios. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Tiene cumplimiento natural y un cumplimiento espiritual. Y nos damos cuenta que viene y se va dando este mismo patrón, amados hermanos, en estas 9 áreas del pacto davídico. La casa de David tiene un cumplimiento natural y un cumplimiento espiritual. Amén. El reino de David, nuevamente, y ahí te dejo los versos bíblicos para que los tengas, un cumplimiento natural y un cumplimiento espiritual. El trono de David, igualmente, un cumplimiento natural y un cumplimiento espiritual. También las misericordias hacia David, nuevamente, los 2 puntos. La llave de David, amén. Un cumplimiento natural y un cumplimiento espiritual. Por eso, tú puedes ir a Apocalipsis, capítulo 3, versículo 7, y vas a encontrar que está ahí, en medio del nuevo pacto, está, amados hermanos, la llave de David. Mira lo que dice el capítulo 3, versículo 7. Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia: esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Bueno, ¿y qué es esta llave de David? Esto se cree, amados hermanos, que la llave de David era algo que se usaba en los tiempos de la Biblia, donde el que la llevaba tenía autoridad sobre la ciudad. Y, amados hermanos, ahora tiene un cumplimiento espiritual, donde lo que nos está diciendo es: Jesús tiene la autoridad sobre la ciudad. La puerta que Él abre, nadie cierra. La puerta que Él cierra, nadie puede abrir. Vayamos entonces al próximo y nos vamos a dar cuenta, el cuerno de la unción también era otra área prominente del pacto de David. Y me interesa que vayamos a ver estos versículos. Salmos capítulo 18, versículo 2. Salmos 18, 2, donde dice: Jehová, roca mía y castillo mío y mi libertador. Amén. Ese es David hablando. Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré, mi escudo. Y aquí cambia un poquito a nuestro español. Y dice: y la fuerza de mi salvación. Y como dice fuerza, pues lo dejamos y pasamos a los próximos versos. Pero la palabra que usan allí es la palabra keren. Y esa palabra se usa en varios versos como cuerno. El cuerno de mi salvación. Interesante, ¿no? ¿Y esto qué significa de cuerno? Es que el asunto con la palabra cuerno en la Biblia, y específicamente como lo están usando acá, es que la palabra cuerno significa en la Biblia o tipifica poder. O en este caso, el capítulo 18, versículo 2, es también fuerza. Amén. Por eso hace sentido cuando miramos nosotros en Apocalipsis, capítulo 5, versículo 6, que le muestran a Juan el cordero inmolado. Y cuando miramos al cordero, amados hermanos, o leemos acerca del cordero, dice ahí que había un cordero como inmolado que tenía 7 cuernos. Y no nos podemos imaginar por qué le pusieron 7 cuernos al cordero, ¿no? No es que se esté hablando literalmente, sino que están hablando de que el cordero
tiene la plenitud del poder, porque cuerno en la Biblia tipifica poder. Es por eso de que miramos también al dragón que tiene cuernos. Miramos, amados hermanos, al falso profeta que tiene cuernos, pero ellos no van a salir con cuernos, no. Esto está hablando de poder, amados hermanos. Está hablando de poder o de fuerza. Es lo que tipifica los cuernos en la Biblia. Pues también está esa área en el pacto davídico. Amén. Miremos ahí en Lucas capítulo 1, versículo 67. Lucas capítulo 1, versículo 67. Mira lo que dice. Dice, y Zacarías, su padre, fue lleno del Espíritu Santo y profetizó diciendo, bendito el Señor Dios de Israel que ha visitado y redimido a su pueblo y nos levantó un poderoso Salvador en la casa de David, su siervo, como habló por boca de sus santos profetas que fueron desde el principio. Nos damos cuenta, ahí lo mencionan como poderoso Salvador. Ese es el cumplimiento espiritual de aquello que estaba hablando David en Salmos 18:2, que decía, el cuerno de mi salvación o la fuerza de mi salvación. Amén. Y aquí nos dejan saber, nos ha levantado un poderoso Salvador en la casa de David, su siervo. Y por último, amados hermanos, la otra área prominente del pacto davídico es el tabernáculo de David. Amén. Entonces, Dios viene y hace un pacto con David. Hace un pacto con David. Y hablamos de las 9 áreas prominentes. Y ahora, amados hermanos, Dios comienza a darle victorias. Igual como le pasó a Saúl. Dios comienza a darle victorias para que David domine a sus enemigos. Dios estaba con David y le daba victorias sobre sus enemigos, pero David era muy obediente. Es algo que se va a ver en las victorias de David comparado a las victorias que tuvo Saúl. Saúl seguía con sus necedades, pero Dios aún trataba de darle las victorias. Pero Saúl era muy, muy necio. Pero vamos a ver estos 20 años de bendiciones de David causados por los triunfos de David a causa de la obediencia de David. Algo interesante ocurre en estos primeros 10 capítulos de triunfos de David. Y amados hermanos, la obediencia de David fue igual a 20 años de bendiciones, pero algo cambia en el capítulo 11. El capítulo 11 ahora nos va a enseñar los próximos 20 años de dificultades de David, o le pudiéramos haber puesto de crisis de David. El principio de su caída. Mira, antes de leer este primer punto en esta área, quiero llevarte a 2 Samuel 12:10. Mira por favor cómo quise poner esta segunda sección. Ahora pues, la espada nunca se apartará de tu casa, porque me has despreciado. Le están hablando a David. Y has tomado la mujer de Urías, el hitita, para que sea tu mujer. Así dice el Señor, por eso de tu misma casa levantaré el mal contra ti, y aún tomaré tus mujeres delante de tus ojos, y las daré a tu compañero, y éste se acostará con tus mujeres a plena luz del día. Y quiero aclarar algo aquí porque puede de que en este momento estés pensando, wow, Dios hizo eso. No, amado hermano. Tenemos que aclarar algo. Dios no tienta a nadie. El que siempre viene a tentar es el tentador, que ya lo conocemos, es Satanás. Amado hermano, entonces, ¿qué pasó aquí? Lo que pasó es de que Dios quitó cierta protección de la vida de David y de su casa. Dios realmente nos protege, amados hermanos, protege a nuestros hijos,
protege nuestro cónyuge, protege nuestra casa, el ministerio. Pero cuidado, nosotros tenemos que mantenernos en obediencia. Cuando nosotros nos salimos de esos parámetros que Dios ha puesto de obediencia, amados hermanos, las consecuencias son graves, aún con los más amados del Señor, como lo fue David. Es por eso que nosotros tenemos que aprender esta lección. Estos 20 años de dificultades de David fueron críticas. Y me preguntaba, y estaba leyendo algunas notas que tenía ahí, y estaba viendo por qué Dios permite que se pague, amados hermanos, o que hayan consecuencias, mejor dicho, que hayan consecuencias por los pecados, cuando Dios ya los perdonó. Y algunas de las veces hay consecuencias, amados hermanos, no siempre hay consecuencias directas, pero algunas de las veces hay consecuencias, amados hermanos, porque Dios quiere asegurarse que nunca más se vuelva a cometer ese pecado. Hay veces que Dios no permite y no quita la consecuencia, amados hermanos, del pecado. Aunque Dios puede perdonar el pecado, y hay veces que Dios, lo miramos en Jeremías, que Dios le dice a Israel: regrésate a mí, solamente quiero que te arrepientas. Algo así dice un versículo en Jeremías, en los primeros capítulos. Y no te daré el pago de tu pecado, algo así le menciona. Entonces nos damos cuenta que algunas veces Dios no permite que venga la consecuencia y pone un vallado de protección para que no venga la consecuencia. Pero otras veces Dios permite esa consecuencia. ¿Cuál fue el principio de la caída de David? La ociosidad. Esto es bien interesante, porque a veces nosotros pensamos que el estar ociosos, el no estar sirviendo en la iglesia es normal, todos lo hacen. No, amado hermano, la ociosidad es un pecado. Algunas versiones lo llaman iniquidad, otras lo llaman maldad. Tú lo vas a ver conmigo ahorita. Capítulo 11 de Segunda de Samuel, versículo 1, dice: aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá. Pero David se quedó en Jerusalén. David no estaba en el lugar donde debería de estar. Él tenía que estar peleando juntamente con el pueblo. Amados hermanos, pero él se quedó en Jerusalén. Y es muy probable que esto lo usó Satanás. Satanás, si uno le da un espacio, amados hermanos, Satanás es un abusivo. Él entra y se mete y destruye y roba y mata. Como dice Juan capítulo 10, versículo 10. Ahora, ¿cómo sabemos de que esto es pecado, la ociosidad? Porque Ezequiel capítulo 16 versículo 49, mira lo que nos dice. He aquí que esta fue la maldad de Sodoma, tu hermana, soberbia, saciedad de pan y abundancia de ociosidad tuvieron ella y sus hijas, y no fortaleció la mano del afligido y del menesteroso. Démonos cuenta que dice, esta fue la maldad. La ociosidad, amados hermanos, es parte de la maldad. El no estar haciendo nada. Yo busqué esta palabra que significa ocioso, significa una persona que está sin hacer nada, según el diccionario Vox. Hay gente que no trabaja para el reino. Llega a la iglesia, pero no trabaja para el reino. No podemos estar ociosos. Este fue el principio de la caída de David. Muchos creen que fue Betsabé el principio de su caída. No. La ociosidad fue el principio de su caída. Si él no hubiera estado ocioso, no hubiera venido esta segunda tentación. Pero porque estaba ocioso, entonces vino esta tentación. Una puertecita necesita el tentador. Y entonces, amados hermanos, nos vamos a dar cuenta que el segundo punto es
David peca con Betsabé y hizo cosas terribles, cosas que tal vez no nos hubiéramos imaginado. Y amados hermanos, nos damos cuenta ahí en el capítulo 11, versículo 2, y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real, y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Envió David a preguntar por aquella mujer y le dijeron: aquella es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías Heteo. Y envió David mensajeros y la tomó y vino a él y él durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. Y concibió la mujer y envió a hacerlo saber a David, diciendo: estoy encinta. Entonces David envió a decir a Joab: envíame a Urías Heteo. Y Joab envió a Urías a David. Cuando Urías vino a él, David le preguntó por la salud de Joab y por la salud del pueblo y por el estado de la guerra. Y usted sabe toda la historia. David mata a Urías mandándolo al frente de la guerra intencionalmente. Y esto fue un pecado muy grande, amados hermanos, delante de Dios. Ahora, entendamos algunas cosas, amados hermanos, de esto. Recordémonos estos versículos que ya habíamos repasado, amados hermanos, en una de estas lecciones. Éxodo 34:7, que guarda misericordia a millares, el que perdona la iniquidad, la transgresión y el pecado. Tres cosas que habíamos dicho que forman el pecado. La transgresión es el principio del pecado. Y la transgresión significa infracción de la ley. Démonos cuenta que dice la Biblia que David, amados hermanos, vio desde su terrado a una mujer. Desde ese momento es el principio. ¿Por qué, amados hermanos? Porque él deseó a esa mujer. Deseó a esa mujer, pero démonos cuenta que él actuó en su pecado en el versículo 3. Envió David a preguntar por aquella mujer. Y amados hermanos, le dijeron exactamente lo que necesitaba escuchar. Ella es mujer de Urías. Así le contestaron, ahí en el versículo 3. Entonces, se convierte en pecado, se desarrolla en pecado, amados hermanos, esa transgresión, aunque la transgresión en sí ya es pecado, pero se va desarrollando en pecado hasta llegar a una iniquidad. Amados hermanos, estas tres son puntos del pecado. La transgresión es el inicio. El pecado, amados hermanos, es como se desarrolla el pecado. Y la iniquidad, amados hermanos, es el punto final del pecado. A eso lleva el pecado. Pecado es fallar, algo que no logra su meta. Encierra también el sentido de apartarse de lo que es la norma. E iniquidad, en el Antiguo Testamento se traduce así el término hebreo awón, que señala al pecado con énfasis en su depravación y perversión. Iniquidad ya es una perversión de la persona, amados hermanos. Una depravación que ocurre. Amén. Démonos cuenta entonces, aquí están las tres áreas que te mencioné. Comienza con una transgresión. Él pudo haber detenido todo, amados hermanos, y no permitir que se desarrollara el pecado y que se convirtiera en una iniquidad. Él, amados hermanos, llegó hasta matar por este pecado. Y se desarrolló, amados hermanos, este pecado. Ahora, la Biblia nos dice, y aquí es donde yo te mencionaba, la Biblia nos menciona que Dios no tienta a nadie, sino que cada uno es tentado por sus propios malos deseos. Y aquí hay algo muy importante. Esta es la versión Dios habla hoy. Me gusta cómo lo pone esta versión. Al contrario, uno es tentado por sus propios malos deseos, que lo atraen y lo seducen. De estos malos deseos nace el pecado.
¿Te das cuenta? Y del pecado, cuando llega a su completo desarrollo, nace la muerte. David hizo varias cosas. Una de las cosas que hizo, amados hermanos, es que David vio. Ese fue el principio. Amén. Segundo, actuó. Llamó a la mujer. Amén. Tercero, envió mensajeros, involucró a otros, amados hermanos, en su pecado, que eso usualmente ocurre en el pecado. Y por último, amados hermanos, culminó su pecado con la muerte de Urías. Amén. Eso agrandó más su pecado. Entonces, dice aquí que vienen los malos deseos que lo atraen y lo seducen. Amén. Ese es el proceso del pecado. De estos malos deseos nace el pecado y de repente nace la muerte. Interesante, ¿verdad? Entonces, amados hermanos, las cosas comienzan a cambiar drásticamente. Aquel reino exitoso que David tenía, ahora, amados hermanos, comienza a cambiar impresionantemente. Y entonces llega el profeta Natán, porque David no se arrepentía. Dios dio tiempo, amados hermanos. Notemos que Dios dio tiempo a David para que se arrepintiera, pero David esperó cerca de 9 meses, amados hermanos. Le habla por parábola para que David mismo pasara juicio. Usted lo tiene ahí en el capítulo 12. Démonos cuenta que le habla por parábola. Y en el versículo 5 dice: entonces encendió el furor de David. Eso era lo que quería Dios, hablarle por parábola para ver qué David decía de esto. Y David pasó un juicio muy duro. Dice: furor de David en gran manera contra aquel hombre, y dijo a Natán: vive Jehová, que él que tal hizo es digno de muerte, y debe pagar la cordera con 4 tantos, porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. 4 tantos. Entonces dijo Natán a David: tú eres aquel hombre. Así ha dicho Jehová, Dios de Israel: yo te ungí por rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl. ¿Quién libró a David? Dios. Y te libré de la mano de Saúl. Y te di la casa de tu señor y las mujeres de tu señor en tu seno. Además te di la casa de Israel y de Judá. Y si esto fuera poco, te habría añadido mucho más. Bueno, nos damos cuenta, amados hermanos, que el pecado es una mancha que solo Dios puede quitar, según nos lo enseña Jeremías 2:22. Y el pecado es una carga que no se puede llevar, según nos enseña Hebreos capítulo 12, versículo 1. Pero ahora miremos, amados hermanos, lo que es esta tremenda parábola que le da el profeta Natán a David. Porque esta parábola esconde misterios, amados hermanos. Mírala conmigo, por favor. Y no te preocupes, ya estamos terminando. Entonces el Señor envió a Natán a David, y Natán vino a él y le dijo: había 2 hombres en una ciudad. El uno rico, ahí aparece el primer misterio. El rico era David. Y el otro pobre. El segundo es Urías. El rico tenía muchas ovejas y vacas. Ahí aparecen los próximos protagonistas, las esposas y concubinas. Pero el pobre no tenía más que una corderita. Esa es Betsabé, que él había comprado y criado, la cual había crecido junto con él y con sus hijos. Comía de su pan, bebía de su copa y dormía en su seno, y era como una hija para él. Vino un viajero, ahí es el tentador, a visitar al hombre rico, y éste no quiso tomar de sus ovejas ni de sus vacas para preparar comida para el caminante que había venido a él. Esta comida es la tentación.
Y así hizo esta parábola el Señor, amados hermanos, para que David no se diera cuenta que se refería a toda la historia de lo que había pasado. David, Urías, las esposas y concubinas, Betsabé, el tentador y la tentación. Y así igualmente, amados hermanos, muchas de las veces puede venir el tentador y nosotros tenemos que estar firmes, porque el tentador siempre trae una comida. Tenemos que tener cuidado, amados hermanos, y caminar con firmeza, dando pasos seguros, porque David era muy cercano a Dios, pero se descuidó en esta área de quedarse en esa ocasión donde no tenía que estar. Bueno, y de repente, amados hermanos, nos damos cuenta que las cosas comienzan a cambiar, porque ahora se comienzan las consecuencias del pecado de David. El pecado se reprodujo en la casa de David. Se reprodujo. ¿A qué me refiero a eso, amados hermanos? Que nos vamos a dar cuenta que lo que él hizo comienza a producirse en su casa, comienza a manar de su casa, amados hermanos. Comienza a salir lo que es asesinatos, lo que es adulterios, amados hermanos, violaciones. El pecado se reprodujo. Es como que hubiera dicho el mismo David, lo mismo que dijo David, como que hubiera ocurrido. Que dice aquí, donde dice, es digno de muerte, y dice que se merece 4 tantos, algo así dice, ¿verdad? El versículo 6, capítulo 12, versículo 6, y debe pagar la cordera con 4 tantos. Bueno, me llama la atención, amados hermanos, que haya dicho eso de 4 tantos, porque si no me equivoco, esos fueron los tantos que él tuvo que pagar. Como diciéndonos el Señor, cuidado de cómo nosotros juzgamos. Cuidado de cómo nosotros juzgamos, amados hermanos. Hay que juzgar con compasión y con misericordia. Démonos cuenta, amados hermanos, que es como que el pecado de David se reprodujo en la casa de David. Aquel versículo, el versículo 6, que David dijo, y debe pagar la cordera con 4 tantos. Démonos cuenta que es como que David mismo está pagando esto con 4 tantos, amados hermanos, porque ocurrieron varias cosas en la vida de David y su familia, como que el mismo pecado está manando, amados hermanos, de la familia de David, como Dios ya lo había dicho. Versículo 10. Por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada. Mire, eso es una. Por cuanto me menospreciaste, tomaste la mujer de Urías, Eteo, para que fuese tu mujer. Así ha dicho Jehová, he aquí yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa, y tomaré tus mujeres delante de tus ojos, y las daré a tu prójimo, el cual yacerá de tus mujeres a la vista del sol. Y miremos las cosas que ocurrieron. Muere el hijo de David, ahí en el versículo 14, mas por cuanto por este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido, o sea, ya ha nacido, el hijo que te ha nacido, amén, o sea que él esperó exactamente 9 meses. Algunos dicen que fueron 11 meses cuando llegó Natán a verlo, amén. Ya había nacido el hijo, eso sí lo tenemos por seguro. Dice, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. Y Natán se volvió a su casa, y Jehová hirió al niño que la mujer de Urías había dado a David, y enfermó gravemente. Y comienza, amados hermanos, muchas de las cosas que ya se le están diciendo, comienza a pagar los 4 tantos el mismo David. La muerte de su hijo. Amnón viola a Tamar, hija de David. La viola, amados hermanos. Amnón ahora muere también.
Y Absalón, amados hermanos, comienza a hacer sus maldades con una traición de quitarle, en primer lugar, a Absalón mata a Amnón, pero en segundo lugar, Absalón, amados hermanos, traiciona a su padre y le quita el reino por un tiempo y gobierna. ¿Y sabe qué ocurre, amados hermanos? Lo que Dios ya le había dicho. Capítulo 16, versículo 21. Míralo conmigo. Y Ahitofel dijo a Absalón: llégate a las concubinas de tu padre, que él dejó para guardar la casa. ¿Te recuerda cuando Absalón se queda reinando en Israel porque David huye a causa de que Absalón se ha ganado a todo el pueblo? Y dice: y todo el pueblo de Israel oirá que te has hecho aborrecible a tu padre, y así se fortalecerán las manos de todos los que están contigo. Entonces pusieron para Absalón una tienda sobre el terrado, y se llegó Absalón a las concubinas de su padre ante los ojos de todo Israel. Como que está pagando David las 4 tantas, amados hermanos, de todo esto, de todo este daño. Amén. La muerte, violación, la traición, ¿verdad?, de Absalón, y también las concubinas acostándose con Absalón. Bueno, ponlo ahí como tú veas, pero se da a entender como que son 4 tantas que le están cobrando a David, las que él había anunciado, ¿verdad? Bueno, de repente, amados hermanos, aparece una historia en el capítulo 21 que algunos estudiosos dicen de que esta historia realmente, amados hermanos, es una historia que no está en orden, que esto pasó con los gabaonitas, pasó al principio del gobierno de David. Entonces, es muy probable que no haya pasado durante este tiempo. Amén. Pero esa es una teoría. Y el último punto, amados hermanos, es la muerte de David y traslado del reino. David da sus últimas palabras. Capítulo 23 de Segunda de Samuel. Últimas palabras de David. Y termina, amados hermanos, con esta porción muy hermosa. Estas son las palabras postreras de David. Dijo David, hijo de Isaí, dijo aquel varón que fue levantado en alto, el ungido del Dios de Jacob, el dulce cantor de Israel. El Espíritu de Jehová ha hablado por mí, y su palabra ha estado en mi lengua. El Dios de Israel ha dicho, me habló la roca de Israel, habrá un justo que gobierne entre los hombres, que gobierne en el temor de Dios. Será como la luz de la mañana, como el resplandor del sol en una mañana sin nubes, como la lluvia que hace brotar la hierba de la tierra. No es así mi casa para con Dios. Sin embargo, Él ha hecho conmigo pacto perpetuo, ordenado en todas las cosas, y será guardado, aunque todavía no haga Él florecer toda mi salvación y mi deseo. Démonos cuenta, amados hermanos, de que aquí David son 14 capítulos de dificultades de David, probablemente puestas en este orden para nosotros darnos cuenta que la desobediencia trae crisis. Desobediencia. Hay veces alguna gente dice, pastor, ¿por qué me viene todo esto? Pastor, esto y el otro. Hay veces hay que preguntarnos, amados hermanos, qué cosas hemos hecho, qué cosas no le han agradado al Señor. Porque, amados hermanos, aquí notamos en la vida de David que tuvo 20 años de obediencia y 20 años de victoria. Y después tuvo 20 años tuvo unas desobediencias y tuvo 20 años de dificultades. Y como te digo, repito, termina con esta frase hermosa. El dulce salmista de Israel, el ungido del Dios de Jacob, el hijo de Isaí,
el hombre que fue exaltado. Mira qué hermosos títulos se da él al final. Una vida, amados hermanos, llena de subes y bajas. Amén. Que Dios te bendiga, amados hermanos. Espero de que esta enseñanza te haya ayudado el día de hoy, te haya bendecido. Ven, Señor Jesús. Estableciendo la cultura del reino con la palabra de Dios, instruyendo nuevos discípulos. Instituto Bíblico Ven, Señor Jesús.